El Evangelio según Juan, parte 3. Lección 8. Amor fraternal. Lectura adicional o sugerida. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 310 a 321. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Por Elena Harmon de White. Capítulo 27. La verdadera riqueza. Este capítulo está basado en Lucas 10, versos 25 al 37. Entre los judíos la pregunta ¿quién es mi prójimo? Causaba interminables disputas. No tenían dudas con respecto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Ellos gastaban su vida en una serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza que exigiría un arduo trabajo quitar. ¿Debían considerar a los impuros como sus prójimos? Cristo contestó esta pregunta en la parábola del buen samaritano. Mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color o la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo el que pertenece a Dios. La parábola del buen samaritano fue suscitada por una pregunta que le hizo a Cristo un doctor de la ley. Mientras el Salvador estaba enseñando, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: «Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?». Los fariseos habían sugerido esta pregunta al doctor de la ley, con la esperanza de que pudieran entrampar a Cristo en sus palabras, y escucharon ávidamente para ver qué respondería. Pero el Salvador no entró en controversias. Le exigió la contestación al mismo que había preguntado. ¿Qué está escrito en la ley?, le interrogó. ¿Cómo lees? Los judíos todavía acusaban a Cristo de considerar livianamente la ley dada desde el Sinaí. Pero él volvió la pregunta referente a la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. El doctor dijo: «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo». «Bien has respondido», contestó Cristo. «Haz esto y vivirás». El doctor de la ley no estaba satisfecho con la posición y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las Escrituras con el deseo de conocer su verdadero significado. Tenía interés vital en el asunto y preguntó sinceramente: ¿haciendo qué cosa? En su contestación referente a los requisitos de la ley, él pasó por alto todo el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. A estos no les atribuyó ningún valor, pero presentó los dos grandes principios de los cuales depende toda la ley y los profetas. La alabanza que hizo el Salvador de esta respuesta colocó a Cristo en una situación ventajosa con respecto a los rabinos. No podían condenarlo por sancionar lo que había sido presentado por un expositor de la ley. «Haz esto y vivirás», dijo Cristo. En su enseñanza siempre presentaba la ley como una unidad divina,
mostrando que es imposible guardar un precepto y violar otro, porque el mismo principio los enlaza a todos. El destino del hombre quedará determinado por su obediencia a toda la ley. Cristo sabía que nadie podía obedecer la ley por su propia fuerza. Él quería inducir al doctor a una investigación más clara y más crítica, de manera que pudiera hallar la verdad. Únicamente aceptando la virtud y la gracia de Cristo, podemos guardar la ley. La creencia en la propiciación por el pecado habilita al hombre caído a amar a Dios con todo el corazón y a su prójimo como a sí mismo. El doctor sabía que no había guardado ni los primeros 4, ni los últimos 6 mandamientos. Fue convencido por las escrutadoras palabras de Cristo, pero en vez de confesar su pecado, trató de excusarlo. En vez de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil era cumplir los mandamientos. Así esperaba rechazar la convicción y defenderse ante los ojos del pueblo. Las palabras del Salvador habían demostrado que esa pregunta era innecesaria, puesto que él pudo contestarse a sí mismo. Sin embargo, hizo otra pregunta diciendo: ¿quién es mi prójimo? Nuevamente, Cristo rehusó entrar en controversia. Contestó la pregunta, relatando un caso cuyo recuerdo estaba fresco en la memoria de sus oyentes. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle. Se fueron, dejándole medio muerto. Viajando de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una sección del desierto de Judea. El camino conducía a una hondonada desierta y rocosa que estaba infestada de bandidos y que a menudo era escenario de actos de violencia. Fue allí donde el viajero resultó atacado, despojado de cuanto de valor llevaba y dejado medio muerto a la vera del camino. Mientras yacía en esa condición, pasó por el sendero un sacerdote. Vio al hombre tirado, herido y magullado, revolcándose en su propia sangre, pero lo dejó sin prestarle ninguna ayuda. Se pasó de lado. Entonces apareció un levita. Curioso de saber lo que había ocurrido, se detuvo y observó al hombre que sufría. Estaba convencido de lo que debía hacer, pero no era un deber agradable. Deseó no haber venido por ese camino, de manera que no hubiese visto al hombre herido. Se persuadió a sí mismo de que el caso no le concernía, y él también se pasó de lado. Pero un samaritano, viajando por el mismo camino, vio al que sufría e hizo la obra que los otros habían rehusado. Con amabilidad y bondad ministró al hombre herido. Viéndole, fue movido a misericordia y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamelo, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Tanto el sacerdote como el levita profesaban piedad, pero el samaritano mostró que él estaba verdaderamente convertido. No era más agradable para él hacer la obra que para el sacerdote y el levita, pero por el espíritu y por las obras demostró que estaba en armonía con Dios. Al dar esta lección, Cristo presentó los principios de la ley de una manera directa y enérgica, mostrando a sus oyentes que habían descuidado el cumplir esos principios. Sus palabras eran tan definidas y al punto que los que escuchaban no pudieron encontrar ocasión para cavilar. El doctor de la ley no encontró en la lección nada que pudiera criticar. Desapareció su prejuicio con respecto a Cristo, pero no pudo vencer
su antipatía nacional lo suficiente como para mencionar por nombre al samaritano. Cuando Cristo le preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Contestó, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muestra la misma tierna bondad hacia aquellos que se hallan en necesidad. Así darás evidencia de que guardas toda la ley. La gran diferencia que había entre los judíos y los samaritanos se relacionaba con ciertas creencias religiosas respecto a qué constituye el verdadero culto. Los fariseos no acostumbraban decir nada bueno de los samaritanos, sino que echaban sobre ellos sus más amargas maldiciones. Tan fuerte era la antipatía entre los judíos y los samaritanos, que a la mujer samaritana le pareció una cosa extraña que Cristo le pidiera de beber. ¿Cómo tú, le dijo, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque, añade el evangelista, los judíos no se tratan con los samaritanos. Y cuando los judíos estaban tan llenos de odio asesino contra Cristo, que se levantaron en el templo para apedrearlo, no pudieron encontrar mejores palabras para expresar su odio que, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Sin embargo, el sacerdote y el levita descuidaron la misma obra que el Señor les había ordenado, dejando que el odiado y despreciado samaritano ministrara a uno de los compatriotas de ellos. El samaritano había cumplido el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mostrando así que era más justo que aquellos por los cuales era denunciado. A riesgo de su propia vida, había tratado al herido como hermano suyo. El samaritano representa a Cristo. Nuestro Salvador manifestó por nosotros un amor que el amor del hombre nunca puede igualar. Cuando estábamos heridos y desfallecientes, tuvo piedad de nosotros. No se apartó de nosotros por otro camino y nos abandonó impotentes y sin esperanza a la muerte. No permaneció en su santo y feliz hogar, donde era amado por todas las huestes celestiales. Contempló nuestra dolorosa necesidad, se hizo cargo de nuestro caso, identificó sus intereses con los de la humanidad, murió para salvar a sus enemigos, oró por sus asesinos. Señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores, esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. El participar en ese servicio era un noble y exaltado privilegio, y el sacerdote y el levita creyeron que, habiendo sido así honrados, no les correspondía ministrar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Así descuidaron la especial oportunidad que Dios les había ofrecido como agentes suyos, de bendecir a sus semejantes. Muchos están hoy cometiendo un error similar. Dividen sus deberes en dos clases distintas. La primera clase abarca las grandes cosas, que han de ser reguladas por la ley de Dios. La otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales se ignora el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta esfera de actividad se deja librada al capricho y se sujeta a la inclinación o al impulso. Así el carácter se malogra y la religión de Cristo es mal interpretada. Existen personas que piensan que es degradante para su dignidad ministrar a la humanidad que sufre. Muchos miran con indiferencia y desprecio
a aquellos que han permitido que el templo del alma yaciera en ruinas. Otros descuidan a los pobres por diversos motivos. Están trabajando como creen en la causa de Cristo, tratando de llevar a cabo alguna empresa digna. Creen que están haciendo una gran obra y no pueden detenerse a mirar los menesteres del necesitado y afligido. Al promover el avance de su supuesta gran obra, pueden hasta oprimir a los pobres. Pueden colocarlos en duras y difíciles circunstancias, privarlos de sus derechos o descuidar sus necesidades. Sin embargo, creen que todo eso es justificable porque están, según piensan, promoviendo la causa de Cristo. Muchos permitirán que un hermano o un vecino luche sin ayuda bajo adversas circunstancias. Por cuanto profesan ser cristianos, puede éste ser inducido a pensar que ellos, en su frío egoísmo, están representando a Cristo. Debido a que los profesos siervos de Dios no cooperan con Él, el amor de Dios que debería fluir de ellos es en gran medida negado a sus semejantes. Y se impide que una gran corriente de alabanza y acción de gracias ascienda a Dios de los labios y de los corazones humanos. Se lo despoja de la gloria de vida a su santo nombre. Se lo priva de las almas por las cuales Cristo murió, almas a quienes anhela llevar a su reino para vivir en su presencia a través de las edades infinitas. Muchos permitirán que un hermano o un vecino luche sin ayuda bajo adversas circunstancias. Por cuanto profesan ser cristianos, puede éste ser inducido a pensar que ellos, en su frío egoísmo, están representando a Cristo. Debido a que los profesos siervos de Dios no cooperan con Él, el amor de Dios que debería fluir de ellos es en gran medida negado a sus semejantes. Y se impide que una gran corriente de alabanza y acción de gracias ascienda a Dios de los labios y de los corazones humanos. Se lo despoja de la gloria de vida a su santo nombre. Se lo priva de las almas por las cuales Cristo murió, almas a quienes anhela llevar a su reino para vivir en su presencia a través de las edades infinitas. La verdad divina ejerce poca influencia sobre el mundo, cuando debiera ejercer mucha influencia por nuestra práctica. Abunda la mera profesión de religión, pero tiene poco peso. Podemos aseverar ser seguidores de Cristo. Podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios. Pero esto no beneficiará a nuestro prójimo, a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida diaria. Lo que profesamos puede ser tan sublime como el cielo, pero no nos salvará a nosotros ni a nuestros semejantes, a menos que seamos cristianos. Un ejemplo correcto hará más para beneficiar al mundo que todo lo que profesemos. Ninguna práctica egoísta puede servir a la causa de Cristo. Su causa es la causa de los oprimidos y de los pobres. En el corazón de los que profesan seguirle se necesita la tierna simpatía de Cristo, un amor más profundo por aquellos a quienes estimó tanto que dio su propia vida para salvarlos. Estas almas son preciosas, infinitamente más preciosas que cualquier otra ofrenda Dios que derrame podamos llevar a múltiples Dios. bendiciones sobre tu vida y la de tu El familia. dedicar toda energía a alguna obra aparentemente grande, mientras descuidamos a los menesterosos y apartamos al extranjero de su derecho, no es un servicio que reciba su aprobación. La santificación del alma por la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. La religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter y desarrollada en las buenas obras. Los principios del Evangelio
no pueden separarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo aspecto de la vida y de la labor cristianas debe ser una representación de la vida de Cristo. El amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad. Porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo se combinan la divinidad y la humanidad. Relacionados con Cristo, estamos relacionados con nuestros semejantes por los áureos eslabones de la cadena del amor. Entonces la piedad y la compasión de Cristo se manifestarán en nuestra vida. No esperaremos que se nos traigan los menesterosos e infortunados. No necesitaremos que se nos suplique para sentir las desgracias ajenas. Será para nosotros tan natural ministrar a los menesterosos y dolientes como lo fue para Cristo andar haciendo bienes. Siempre que haya un impulso de amor y simpatía, siempre que el corazón anhele beneficiar y elevar a otros, se revela la obra del Espíritu Santo de Dios. En las profundidades del paganismo, hombres que no tenían conocimiento de la ley escrita de Dios, que nunca oyeron el nombre de Cristo, han sido bondadosos para con sus siervos, protegiéndolos con peligro de sus propias vidas. Sus actos demuestran la obra de un poder divino. El Espíritu Santo ha implantado la gracia de Cristo en el corazón del salvaje, despertando sus simpatías que son contrarias a su naturaleza y a su educación. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo está resplandeciendo en su alma. Si presta atención a esta luz, ella guiará sus pies al reino de Dios. La gloria del cielo consiste en elevar a los caídos, consolar a los angustiados. Siempre que Cristo more en el corazón humano, se revelará de la misma manera. Siempre que actúe, la religión de Cristo beneficiará. Donde quiera obre, habrá alegría. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre. Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión,
puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. Debemos anticiparnos a las tristezas, las dificultades y angustias de los demás. Debemos participar de los goces y cuidados, tanto de los encumbrados como de los humildes, de los ricos como de los pobres. De gracia recibisteis, dice Cristo, dad de gracia. En nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y ayuda. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atractivo alguno, pero son propiedad de Dios. Han sido comprados con precio y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la gran familia de Dios. Y los cristianos, como mayordomos suyos, son responsables por ellos. Sus almas, dice, demandaré de tu mano. El pecado es el mayor de todos los males y nos incumbe compadecernos del pecador y ayudarlo. Pero no todos pueden ser alcanzados de la misma manera. Hay muchos que ocultan el hambre de su alma. Les ayudaría grandemente una palabra tierna o un recuerdo bondadoso. Hay otros que están en la mayor necesidad y sin embargo no lo saben. No se percatan de su terrible indigencia de alma. Hay multitudes tan hundidas en el pecado que han perdido el sentido de las realidades eternas. Han perdido la semejanza con Dios y apenas saben si tienen almas que salvar o no. No tienen fe en Dios ni confianza en el hombre. Muchas de estas personas pueden ser alcanzadas únicamente por actos de bondad desinteresada. Hay que atender primero sus necesidades físicas, alimentarlas, limpiarlas y vestirlas decentemente. Al ver la evidencia de vuestro amor abnegado, les será más fácil creer en el amor de Cristo. Hay muchos que yerran y que sienten su vergüenza e insensatez. Miran sus faltas y errores hasta ser arrastrados casi a la desesperación. No debemos descuidar a estas almas. Cuando uno tiene que nadar contra la corriente, toda la fuerza de ésta lo rechaza. Extiéndale una mano auxiliadora, como se extendió la mano del hermano mayor hacia Pedro cuando se hundía. Diríjansele palabras llenas de esperanza, palabras que establezcan la confianza y despierten en ellos el amor. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitaste el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. Es la comunión con Cristo, el contacto personal con un Salvador vivo, lo que habilita la mente, el corazón y el alma para triunfar sobre la naturaleza inferior. Háblese al errante de una mano todopoderosa que lo sostendrá, de una humanidad infinita en Cristo que lo compadece. No le basta a él creer en la ley y la fuerza, cosas que no tienen compasión ni oyen el pedido de ayuda.
Necesita asir una mano cálida, confiar en un corazón lleno de ternura. Mantened su mente fija en el pensamiento de una presencia divina que está siempre a su lado, que siempre lo mira con amor compasivo. Invitadlo a pensar en el corazón de un padre que siempre se entristece por el pecado, en la mano de un padre que está todavía extendida, en la voz de un padre que dice: ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Cuando os dedicáis a esta obra, tenéis compañeros invisibles para los ojos humanos. Los ángeles del cielo estaban al lado del samaritano que atendió al extranjero herido, y están al lado de todos aquellos que prestan servicio a Dios ministrando a sus semejantes. Y tenéis la cooperación de Cristo mismo. Él es el restaurador, y mientras trabajéis bajo su dirección, veréis grandes resultados. De nuestra fidelidad en esta obra no solo depende el bienestar de otros, sino nuestro propio destino eterno. Él es el restaurador, y mientras trabajéis bajo su dirección, veréis grandes resultados. De nuestra fidelidad en esta obra no solo depende el bienestar de otros, sino nuestro propio destino eterno. Cristo está tratando de elevar a todos aquellos que quieran ser elevados a un compañerismo consigo, para que podamos ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Nos permite llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad, a fin de sacarnos de nuestro egoísmo. Trata de desarrollar en nosotros los atributos de su carácter: la compasión, la ternura y el amor. Aceptando esta obra de ministración, nos colocamos en su escuela, a fin de ser hechos idóneos para las cortes de Dios. Rechazándola, rechazamos su instrucción y elegimos la eterna separación de su presencia. Si guardares mi ordenanza, declara el Señor, entre estos que aquí están, te daré plaza, aún entre los ángeles que rodean su trono. Cooperando con los seres celestiales en su obra en la tierra, nos estamos preparando para su compañía en el cielo. Los espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud, los ángeles del cielo, darán la bienvenida a aquel que en la tierra vivió no para ser servido, sino para servir. En esta compañía bienaventurada aprenderemos para nuestro gozo eterno todo lo que encierra la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dios derrame múltiples bendiciones sobre tu vida y la de tu familia.